Buenos días, hermanos. Una vez más, pues aquí continuando después de un pequeño receso para continuar con nuestras clases, nuestras lecciones de el libro El Sendero de la Verdad de la Iglesia del Nazareno. Reiteramos que si no tiene el libro, nosotros le podríamos proporcionar uno, y si no podemos proporcionarle uno, de todas formas las clases son bien sencillas, las vamos siguiendo, las vamos explicando, así que no es necesario que usted tenga el libro para recibir la lección. Y también reiteramos nuestros servicios los domingos a las 9 de la mañana en la iglesia Shepherd House de la Iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto, en español. Y a las 10:30, a las 10:30 nuestra escuela dominical. El grupo en inglés también tiene su servicio a las 11. O a las 10:30, perdón. Entonces vamos a continuar y estábamos en la página 37 con el punto C, donde hablaba que somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso se encuentra en Efesios 1:13. Mi esposa ya lo tiene. Efesios 1:13. Y precisamente es el versículo a memorizar de esta lección. Sí, dice la palabra del Señor así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y el versículo dice: habiendo creído en Él. Entonces, habiendo creído en Jesús, habiendo aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, teniendo mi fe en Jesús como mi Salvador, entonces eso me sella. Estoy sellado, dice ese versículo, que he sido sellado por ese hecho de creer en Cristo. He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vamos a ir leyendo aquí para concluir ya esta lección, porque la estamos terminando. Dice: el apóstol, está hablando de Pablo, recalcó que al ser salvos por creer en Cristo, los creyentes reciben al Espíritu Santo. Esto había sido conforme a lo prometido por Cristo. Recordemos pues lo que Él dijo a sus apóstoles: he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Eso se encuentra en Lucas 24:49. Lo dijo Jesús, voy a repetirlo: he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Está hablando del Espíritu Santo. Esta promesa se reiteró en Hechos 1:8, cuando Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto se cumplió en el día de Pentecostés, que está en Hechos 2. El día de Pentecostés, si bien recordamos, el Espíritu Santo fue derramado sobre todo ese gran grupo de personas que estaban ahí orando y fervientes en oración y en unión. Y entonces el Espíritu Santo fue derramado y hablaron en diferentes lenguas. Pablo reconoció que los creyentes que recibieron esta carta daban evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas de acuerdo con la promesa de Cristo. Dios cumple sus promesas. La promesa del Espíritu imprime en el creyente en Cristo la imagen de Él en quien cree, marcándolo, identificándolo como suyo, apartándolo del mundo y separándolo para el cielo. Ser sellado con el Espíritu es ser declarado como uno que pertenece a Dios. Con razón dijo Pablo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Lo que está hablando el texto en cuanto a la transformación después de haber recibido el Espíritu Santo y que se imprime ese sello sobre cada uno de nosotros, podemos recordar el ejemplo de Pablo. Pablo, antes de su encuentro personal con Cristo Jesús, se llamaba Saulo. Él era perseguidor de la iglesia. Había pedido cartas a los sacerdotes, a los líderes religiosos, para ir a Damasco a capturar a lo que ellos llamaban los seguidores de esa secta, seguidores de ese tal Jesús. Y recordemos también que cuando
apedrearon a Esteban, era fue el primer mártir, estaba Saulo consintiendo ese asesinato. Pero después que Pablo tiene ese encuentro personal con Cristo Jesús, su vida es transformada, su vida cambió, entonces lo conocemos como Pablo. Y recordemos que del Nuevo Testamento la mayoría de los libros los escribió él. Entonces, de eso es que está hablando este texto, cuando somos sellados con el Espíritu Santo. El sello usado en el tiempo de Pablo significaba una marca de identidad y autenticidad, una propiedad. Era la costumbre de un monarca o una persona de autoridad fijar su sello sobre documentos y artículos de valor. Por eso Pablo utiliza el término sello. En círculos legales y diplomáticos de hoy día, el sello oficial se usa de la misma manera. De modo análogo, pensar en ser sellados con el Espíritu Santo significa que hemos sido identificados y autenticados como pertenecientes a Dios por fe en Cristo Jesús. Por fe en Cristo Jesús. Si creemos en Cristo Jesús y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, como dije hace un rato, ese Espíritu Santo vive en mí. La presencia del Espíritu en los creyentes es la garantía de este hecho. Representa un depósito en anticipación de todo lo que será cumplido en nosotros por la gracia de Dios. El ser sellado con el Espíritu Santo es el comienzo en nosotros de aquella obra buena que, siendo la obra de Dios, ha de ser perfeccionada en Cristo Jesús en su debido tiempo. Romanos 8:23. Por eso Pablo habla de las arras, que es como la cuota inicial. Esta idea se amplía con las palabras siguientes. Aquí precisamente lo va a decir. Esta idea se amplía con las palabras siguientes, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Efesios 1:14. ¿Sí lo tienes en Efesios 1:14? Sí. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Amén. La palabra arras, que es un término legal y comercial que representa un depósito o pago inicial, es como un anticipo de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. Un anticipo de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. El uso de la palabra nuestra es inclusivo tanto para los judíos como para los gentiles, pues somos todos reunidos en Cristo por una fe común y salvadora. El propósito divino siempre había sido que todos gozaran de la salvación. Comparemos el versículo 11, que dice, en Él también recibimos herencia, con el versículo 13 que dice, en Él también vosotros. Por eso dice que tanto judíos como gentiles recibimos esa promesa. Ahora, cuando habla de gentiles, aquí está hablando de extranjeros, entonces es como si Pablo se estuviera refiriendo a todo el resto de la humanidad. Entonces, están los gentiles y todo el resto de la humanidad. Es decir, cuando Pablo habla de gentiles, de judíos y gentiles, está hablando, incluyendo a toda la humanidad. Y toda la humanidad tiene ese beneficio cuando cree en Cristo Jesús y lo recibe como su Señor y Salvador. En Él también recibimos herencia. Continuamos aquí. Herencia es un concepto que nos hace recordar de la tierra prometida al pueblo de Israel, que aquí representa lo que Dios tiene preparado para dar a los que creen en Él. Qué bendita seguridad que nos da la palabra de Dios al describir la garantía que tenemos de alcanzar salvación. Esta seguridad debe darnos la fuerza que necesitamos en los momentos oscuros y difíciles de la vida. Es la que debe hacer florecer la esperanza que estamos en las manos de Dios y que Él guía nuestro camino. Conclusión, para ir concluyendo esta lección. El sello del Espíritu Santo lo recibimos los que creemos en Cristo Jesús. Dice la conclusión, aunque es imposible dimensionar la magnitud y la profundidad de la salvación que Dios nos regaló en Cristo, debemos agradecer todo lo que el Señor hizo por rescatarnos de la esclavitud en la que nos mantenía el pecado. Por otro lado, debemos disfrutar de esta salvación que nos dio la libertad, no solo de lo que nos esclavizaba, sino también que nos otorgó la libertad
para hacer el bien y amar a otros con el mismo amor con que Dios nos amó, ama y amará siempre. Esa sería la conclusión de esta lección número 7. Recordemos que se llamaba Las verdaderas riquezas del creyente y que el versículo para memorizar era Efesios 1:13. Lo voy a leer nuevamente. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. Como decía la lección, eso significa que pertenecemos al Señor. Es como toda lección, después que la terminamos, tiene una serie de preguntas. Algunas de ellas vienen con una cita, otras son preguntas personales para que usted reflexione en cuanto a la lección y reflexionamos en cuanto a nuestra vida. Entonces vamos a hacerla para ya concluir esta lección. Dice, recordemos el versículo para memorizar, Efesios 1:13, y dice el primer punto: tenemos redención. Efesios 1, del 7 al 8. La pregunta es: ¿cómo experimentó en su vida la redención que Cristo le dio? Entendiendo redención como liberación. Entonces vamos a leer Efesios 1, del 7 al 8. Dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. La pregunta, basada en esos dos versículos, es, nuevamente, ¿cómo experimentó en su vida la redención que Cristo le dio? Aquí esta pregunta la va a contestar de acuerdo a qué fue lo que usted sintió. Y si puede recordar, muy seguramente lo recuerda, porque todos lo recordamos el día que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, que lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, que fue un día especial. ¿Qué experimentamos ese día? Porque ese día experimentamos libertad. Ese día experimentamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que ahí lo llena con sus palabras. Es una pregunta personal. Es una pregunta, ya. Y también, pues si no tiene el libro, de todas formas usted lo puede anotar o lo puede responder con sus propias palabras, ya sin necesidad de anotar nada. El segundo dice: tenemos conocimiento espiritual. Efesios 1, del 8 al 10. Y la pregunta es: reflexione acerca de una situación personal que usted esté viviendo y que quiere sabiduría para resolverla. ¿Cómo cree que Jesús enfrentaría dicha situación? Efesios 1, del 8 al 10. Dice el verso 8: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo con la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Ahí está hablando de la voluntad del Señor, ¿verdad? Y la pregunta dice: reflexiona acerca de una situación personal con la que estamos luchando, que estemos viviendo ahora, alguna situación difícil y que requiere sabiduría para resolverla. Y en alguna ocasión dijimos que siempre que estemos en una situación como esa, como describe aquí la pregunta, que nos preguntemos ¿qué haría Jesús en este caso? Y pues orar para que Él nos dé sabiduría, porque la sabiduría viene del Señor. Amén. El tercer punto, tenemos herencia, Efesios 1:11. Dice la pregunta: menciona 3 bendiciones que serían parte de nuestra herencia como hijos de Dios y las cuales está experimentando en esta vida. Fundamentenlas con versículos bíblicos. Efesios 1:11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Igual está hablando de la voluntad del Señor. En algunas enseñanzas que hemos dado los domingos hemos hablado acerca de eso. Siempre nuestra oración,
que esté fundamentada en la voluntad del Señor. Si es cierto que yo deseo algo, y siempre ponemos de ejemplo la oración de Jesús en el Getsemaní. Si es cierto que yo deseo algo, pero que se haga siempre la voluntad del Señor. Entonces aquí puede anotar 3 bendiciones que serían parte de nuestra herencia como hijo de Dios. Dice la siguiente: ¿cómo entiende usted la siguiente expresión? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Según la lección que hemos dado, coloque con su propia palabra qué entiende usted acerca de esa frase. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habíamos visto que sello es un término legal, y que incluso hoy día se usa, y que significa pertenencia o propiedad de. Entonces aquí coloca con su propia palabra. La conclusión, nuevamente, aunque es imposible dimensionar la magnitud y profundidad de la salvación que Dios nos regaló en Cristo, debemos agradecer todo lo que el Señor hizo por rescatarnos de la esclavitud en la que nos mantenía el pecado. Por otro lado, debemos disfrutar de esta salvación que nos dio la libertad, no solo de lo que nos esclavizaba, sino también que nos otorgó la libertad para hacer el bien y amar a otros con el mismo amor con que Dios nos amó, ama y amará siempre. ¿Algo que anotar? No. Entonces, hemos terminado nuestra lección número 7. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo, y que el Señor nos ayude, pues, no solo a que esta lección se quede, estas lecciones se vayan quedando en nuestra mente nada más, sino que ponerlas en práctica, vivirlas. Gracias, Señor, por este tiempo te damos, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el cumplimiento de tu promesa de que tú enviarías a tu Santo Espíritu para que habitara con nosotros, que no nos dejarías solo, que tú enviarías a un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios, que está activo y vivo, moviéndose aquí hoy día, Señor, en nuestras vidas y en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén.